Bueno, ¿qué pasa con aquellos vecinos que, por ejemplo, no pagan el guarda, no pagan el mantenimiento, se parquean en la puerta y no dejan salir a otros? Y así pudieran haber un montón de broncas o malos entendidos entre los vecinos. ¿Cómo manejar esto? Hoy está con nosotros el licenciado Benjamín Gutiérrez, justamente para orientarnos sobre este tema. Benjamín, muy buenos días. Hola, Patricia, buenos días. ¿Qué pasa, Benjamín, cuando hablamos, por ejemplo, de la nueva ley de tránsito que viene hoy más dura, y en especial cuando se habla si mis vecinos o las visitas se parquean frente a mi cochera? ¿Puedo verdaderamente llamar al tránsito para que haga algo? Sí, por supuesto. O sea, la ley de tránsito, en realidad, la modificación que se hizo hace año y medio es bastante fuerte. Tiene multas muy importantes, agresivas si se quiere. O sea, hay multas que subieron hasta casi 300.000 colones, 200 y pico mil de colones, más el 20% que hay que pagarle a la Cruz Roja, más los trámites que hay que pagar, si hay que pagar abogado y demás. Si te estacionan enfrente de tu casa, en la entrada de la casa o de la oficina o cualquier lugar, se puede llamar perfectamente al tránsito. Se llama 911 sin ningún problema, se indica que hay un vehículo bloqueando una salida o mal estacionado, subido en una acera, y los oficiales de tránsito tienen que presentarse. Al presentarse le van a bajar las placas, le van a quitar las placas, se las van a remover. La multa anda en 50 y pico mil de colones, más el 20%, que la gente tiene que saberlo, y es un trámite de 3, 5, 7 días en que puedan retirar las placas. O sea, es mejor no exponerse a estas cosas. Claro. Pero los vecinos afectados, el que tiene un problema en eso, llama al tránsito sin ningún problema, inmediatamente tienen que aparecer. Bueno, otro de los temas también que surge en muchos barrios, que no necesariamente son condominios, sino son barrios y que ponen una aguja o un guachimán, ¿verdad? Sí. Un guarda para que esté recorriendo en la noche sobre todo, y de repente hay vecinos que se brincan el hecho de pagar la cuota, pero se benefician evidentemente porque es el barrio donde recorre por la seguridad el guachimán. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahí es un gran problema porque depende de donde estés. No es lo mismo que estés en un condominio a que estés en un barrio organizado, sí, o en un barrio tal vez no tan organizado, pero que exista esta situación. Si tenemos un condominio, el condominio como tal tiene un reglamento, y ese reglamento sí te va a permitir establecer una cuota y sanciones en caso de no cumplimiento. Entonces, yo tengo una cuota, no sé, de 50.000 colones al mes, y eso incluye el mantenimiento del lugar e incluye el pago del guarda. En el momento en que yo dejo de pagar, me pueden poner multas económicas y eventualmente inclusive me podrían ordenar salir del condominio, aunque sea yo el propietario de la finca filial. En ese sentido, la gente ya lo tiene un poquito más claro, pero es importante saberlo. El problema se da en realidad cuando estamos en un barrio. Tenemos una asociación de vecinos, en el mejor de los casos, o simplemente vecinos que nos llevamos muy bien y nos organizamos, y alguien deja de pagar. Ahí no hay forma de obligar a nadie. O sea, ¿se va a beneficiar? Se va a beneficiar, sí. Ahí lo que se puede hacer es, para evitar que se maten entre ellos mismos en una pelea, que es lo que va a pasar, es que se aclare. O sea, que se le diga al vecino claramente que este vigilante, que este guarda no va a cubrir esa casa, y eso que se haga de conocimiento de todos. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien se mete a robar a esa casa, o sea, si yo dejé de pagar y se meten a mi casa a robar, por supuesto yo no tengo derecho a reclamar absolutamente nada a nadie. Sí. No le estamos diciendo a la gente que con eso que invitemos a que digan claramente, que le pongan un rótulo afuera, esta casa no está pagando, porque tampoco es lo correcto. Pero el principal problema es ese, o sea, hay que ajustar la cuota, y si no se ponen de acuerdo, pues no hay mucho que hacer. Lamentablemente eso es una cuestión... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hoy sabemos que hay muchas casas que están muy pegaditas, ¿verdad? Y de repente en la casa del vecino fuman todo el día o prenden puros, qué sé yo, y ese humo se cuela en mi casa. ¿Me tengo que aguantar esto? Es decir, la premisa de que cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿o puedo realmente quejarme ante alguna entidad? Ok, no soy muy popular hoy entonces, lamentablemente. Sí se da. Sí, se da muchísimo, y salvo que sea que te llega olor de droga, o sea, marihuana, crack, alguna cosa, inmediatamente sí se puede poner una denuncia. Cierto. Porque si son drogas, sí, evidentemente, ahí sí podemos avisar. En caso contrario, la ley de protección de prevención del tabaco, de control del tabaco, la 9028, esta ley lo que hace es prohibir el consumo de tabaco en muchísimos sitios públicos y privados inclusive, pero la casa no es uno de ellos. O sea, yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera siempre que no violente la ley, y fumar dentro de mi casa o dentro de mi carro es permitido. Entonces el problema que se da es cuando yo estoy molestando a mi vecino. Si en realidad lo que tenemos es una chimenea, o sea, prácticamente tenemos un tipo con una pipa que fuma y fuma y fuma, sí podríamos pensar que hay una contaminación ambiental en la zona. Entonces habría que llamar al Ministerio de Salud para que se presenten a hacer una medición para ver si efectivamente estamos ante una condición de ese tipo. Pero si no es tan grave, lamentablemente no hay mucho que hacer. O sea, aguantarnos ese humillo. Más o menos. Otro de los temas, por ejemplo, es de los vecinos fiesteros, que más de uno hemos tenido una situación difícil al respecto. Y aquí surge esa pregunta que todos de repente dicen, son las 10, son las 11. ¿Hasta qué hora, número uno, se puede poner música? Y si hay una diferencia entre condominios cerrados o si vivo en el barrio, ¿verdad? Puerta a la calle. Sí, Patria, ahí sí tenemos un problema también. O sea, y hay una confusión. Siempre se ha dicho que yo puedo hacer ruido en mi casa hasta las 12 de la noche. Sí. Y eso se parte del hecho y se piensa que puedo tener
entonces el estéreo hasta el tope, arriba. Y el karaoke y la fiesta y las cosas hasta medianoche. En realidad no es así. O sea, lo que existe es un reglamento de control del ruido del Ministerio de Salud que establece mediciones por decibeles. Decibeles es cuánto ruido hay. De 6 de la mañana a 8 de la noche, yo puedo hacer ruido hasta 65 decibeles. Y de 8 de la noche a 6 de la mañana hasta 45 decibeles. Ojo, lo que te estoy diciendo, pues son 45 decibeles, en realidad son 3, 4 personas hablando. Y habla de las 8 de la noche. Por costumbre, se puede decir que lo que hacemos es que no nos peleamos entre vecinos hasta después de las 11, 12 de la noche, pues para también dejemos vivir a la gente. Sí. Pero si no es así, se puede poner la denuncia. El tema es que hay que hacer una medición de decibeles, tendría que llegar el Ministerio de Salud y hacer una medición con un aparatito que tienen especial, porque es un tema de prueba. En el caso de condominios es diferente. El condominio tiene un reglamento, entonces tiene también espacios determinados y hasta qué hora puedes hacer ruido y demás. Okay. Lo que se puede hacer inmediatamente, si es mucho el escándalo, pues es llamar 911 y que se presenten a hacer eso, pero si realmente es un ruido recurrente que viene el 911 y la fiesta. Da ese servicio, o sea, lo podemos llamar porque a esa hora el Ministerio de Salud nadie nos va a contestar. No va a llegar nadie, exactamente, no, pero si el ruido es molesto, efectivamente es una contaminación sónica, que entonces la policía puede llegar por lo menos a tocar la puerta y decirle, señores, bájenme el tono, bajen la fiesta un poquito porque están metiéndose en un problema. La ley es clara y eso la gente no lo sabe. Si yo incumplo el tema de decibeles, me pueden multar con 52,000 colones de parte del Ministerio de Salud, y si es reiterativo, o sea, ya me multaron una vez y vuelvo a hacerlo, vuelvo a pecar, hay desobediencia a la autoridad, me puede ir penal. O sea, me puede ir a la cárcel por eso. Entonces, los vecinos que son sumamente fiesteros se les puede por lo menos controlar con eso. Hay una multa económica y eventualmente si no cumplen, pues se pueden ir presos. Pero irse preso por una fiesta es una grosería. O por ser fiesta, sí. Bueno, ahí están los riesgos del caso. Correcto. Ahora, otro tema también en lo que se refiere a las torres y a los edificios, que a lo mejor alguien tiene una fuga en algún tubo, un baño, qué sé yo, y el agua filtra al piso de abajo. Este vecino debería hacerle la queja al vecino de arriba o a la administración de la torre o edificio. ¿A quién le toca responder? Ok, buena pregunta, y es un poquito también de prueba. Sí, y ahora más, que está tan de moda las torres, o inclusive en casas que tengo un segundo piso y una casa abajo. Primero hay que ver de dónde viene. O sea, lo primero que hay que hacer, en lugar de ponerse a pelear, es correr arriba, o sea, y tocar al vecino y decir, hombre, tengo goteras en mi sala. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque algo pasó en tu casa. Si es un problema interno, o sea, que se reventó la manguera del fregadero, por ejemplo, de alguna cosa del baño, es un problema del vecino propiamente. O sea, yo tengo un problema de que mira, tuve una bronca, se me reventó un tubo y efectivamente está chorreando. Eso tengo que arreglarlo yo, lo que es cielo raso y cualquier cosa eléctrica. Pero si es una cuestión interna, o sea, una tubería que nadie está viendo, en realidad el problema no es del vecino como tal, podría ser un tema del desarrollador. Entonces, hay una costumbre actualmente en los condominios que es muy positiva, que se toman pólizas colectivas. Una póliza colectiva que te permite entonces que cubra al 100% de los condominios, de manera que si algo pasa, lo cubra esa póliza. Y después, si se ve que es un problema estructural, entonces tenemos hasta 5 años para irnos a pelear con el desarrollador, con el que hizo el edificio, para decirle estas tuberías que estaban en los pisos se reventaron. Entonces, hay una responsabilidad civil que se podría pedir, pero lo ideal es que tengan una póliza en realidad, porque en temas de torre es muy complicado. Bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me doy cuenta que algún vecino mío está, por ejemplo, vendiendo drogas, está, por ejemplo, vendiendo gasolina en pichingas o, no sé, todo este tipo, ¿verdad?, de cosas, o guaro, de contrabando, porque también se ha visto y se ve que llegan carros a deshoras del día, ¿verdad?, a recoger la mercadería. ¿Qué hago? Porque me da susto también denunciarlo de una manera muy abierta. No, y de hecho no es conveniente. O sea, no es conveniente que se exponga a nadie, o sea, que nadie en casa se le ocurra llegar a decir, a pelearse con un vecino que está traficando, que está vendiendo drogas o haciendo algo ilegal. Dios guarde, mejor no meterse en problemas. Pero el Ministerio Público sí mantiene una línea confidencial. O sea, uno puede llamar al 911, pero el 911 te van a decir, deme su nombre, dónde está ubicado, el número de cédula. Entonces hay que identificarse. Uno puede, si se le olvida el número que le voy a dar, puede llamar al 911 y pedir el número confidencial, que es el 1176. Uno puede llamar al 1176, que es del Ministerio Público, y reporta anónimamente, confidencialmente. Hay una persona en la esquina tal vendiendo drogas, o me parece por lo menos cada 30 segundos estaciona un carro y intercambian algo, evidentemente están vendiendo crack o alguna cosa, pero pueden hacerlo de forma confidencial, es llamar 1176, no tiene mucha ciencia. Lo cierto es que estamos, o sea, deberíamos de estar tranquilos porque hay maneras de realmente sentirse protegidos, y poner nuestras quejas y poner a la vecindad en orden en cualquier situación, ¿verdad? Sí, no exponerse. Lo primero es eso. Pensemos, a veces uno se molesta, se cabrea bastante, dice yo voy a ir a pelearme con fulano y sutano porque yo tengo... No se expongan. O sea, si una persona se anima a vender drogas o hacer alguna cosa, muy posiblemente está armada también. Entonces se hace una denuncia además, van a hacer un estudio y van a llegar. Tal vez no lleguen inmediatamente. Y no hay que frustrarse, pero le van a dar un seguimiento. Bien, Benjamín, muchísimas gracias. Claro. Gracias por evacuar todas estas dudas y por su
ayuda, porque verdaderamente queremos vivir todos en paz. De eso se trata. Feliz día, Benjamín.